Bienvenidos a la catequesis de confirmación de la Diócesis Colón Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Saludos jóvenes, para mí es un placer poder compartir con ustedes en este momento. Mi nombre es Julio Isidore, soy psicólogo, también he sido catequista en la parroquia Jesús Pan de Vida, de la cual formo parte. Y para mí realmente es un placer poder compartir con ustedes en este momento esta temática tan interesante, pero que también es tan controversial. Siempre que se discute, pues genera muchos puntos de vista y será muy agradable poder compartir este tema con ustedes. Antes de iniciar, pues quisiera invitarlos a que entremos en sintonía a través de la oración. Y antes de hacer la oración, recuerdo aquel pasaje en el cual va Jesús caminando con sus discípulos y un forastero, un extraño, toca el manto de Jesús, pero la multitud hace que Jesús no se dé cuenta quién es. Y Jesús se voltea y dice, alguien me ha tocado, ¿quién fue? Y los discípulos dicen, pero hay tanta gente, ¿y cómo te das cuenta que alguien te tocó? O sea, todo el mundo te ha tocado. Sin embargo, Jesús dice, no, alguien me tocó de una forma especial, alguien me tocó de una forma diferente. Y buscando, Jesús ubica a la persona y le dice a la persona, ¿qué quieres que haga por ti? Sencillo, me quedo en ese último punto. ¿Qué quieres que haga por ti? Yo creo que es la pregunta que Jesús nos hace a todos en todo momento. ¿Qué queremos nosotros que Jesús haga por nosotros? Hagamos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos regalas, por permitirnos cada vez conocerte y caminar junto a ti. Te pedimos que así como tú le has dicho a otros, nos lo digas también a nosotros, qué queremos que hagas por nosotros, y te podamos responder, que tú seas siempre nuestra guía, nuestra sabiduría, que tú seas siempre la fortaleza, ese soporte que a cada uno de nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las tempestades, siempre nos ayude a salir hacia adelante. Te pedimos, Jesús, que tú realmente seas esa luz que constantemente nos muestra en medio de toda oscuridad cuál es el camino que nos conduce al Padre. Gracias, Padre, también a ti, que siempre nos has soportado, que siempre nos has alimentado, que siempre nos has motivado, que siempre nos has dado esa fortaleza para continuar siempre en el camino correcto. Ayúdanos a encontrar y hacer siempre lo correcto. Ayúdanos a siempre dar lo mejor de nosotros, para que también nosotros seamos un reflejo de ti para quienes nos rodean. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, muchachos, vayamos a la temática del día de hoy, interesante como decía, y hoy nos convoca el tema, el Espíritu Santo me invita a vivir plenamente mi sexualidad con valores cristianos. Repito, el Espíritu Santo me invita a vivir plenamente mi sexualidad con valores cristianos. Fíjense que la pandemia nos ha hecho trabajar de formas diferentes y justamente pues esta estrategia es parte de esa forma diferente a la cual podemos llegar a los diferentes jóvenes en los diferentes grupos para poder compartir con ellos la palabra. Bien, viendo el título, yo tengo que decir primero que hablar de sexualidad nos obliga a hacer una distinción. Tenemos que hablar acerca de sexualidad y también tenemos que hablar acerca de genitalidad. Cuando hablamos de sexualidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos considerando aspectos biológicos propiamente. Cuando hablamos de la parte de genitalidad, entonces también hay otros elementos que hay que considerar. Este tema obliga entonces a considerar aspectos biológicos, sociales, psicológicos y también espirituales. En la parte biológica tenemos que hablar acerca de elementos anatómicos, elementos fisiológicos, lo que es la fecundación, las infecciones de transmisión sexual, la parte del cuerpo o la función del cuerpo, la reproducción y el embarazo. Esos son los temas que debemos ver cuando hablamos de sexualidad. En la parte psicológica, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta? La expresión de la afectividad, los vínculos que hay entre las personas, las relaciones que hay entre los individuos, el enamoramiento, el noviazgo, la virginidad. Entonces, si prestamos atención, vemos que hay una parte que es muy del cuerpo, la parte biológica, pero también hay una parte que es muy de la mente, las emociones, la parte psicológica. También tenemos un elemento social,
Y en el elemento social tenemos que hablar acerca de las repercusiones sociales que conlleva la conducta sexual. Es decir, en nuestro entorno la conducta sexual implica aceptación, rechazo, marginación. ¿Cuál es el papel de la familia? Incluso cuál es el papel de la comunidad en términos generales. Y finalmente en la parte espiritual. Aquí surgen algunas interrogantes y entre ellas está el hecho de que como creyentes, ¿cuál es nuestra postura? Como individuos que estamos en una formación en valores, en principios, ¿cuál es la acción o cuál es la actitud que debemos tener ante la temática de la sexualidad? Bien, como decía hace un momento, tenemos que diferenciar genitalidad de sexualidad. Si hablo de la genitalidad, estoy hablando acerca de algunos aspectos corporales, centrados básicamente en la conducta sexual del hombre o de la mujer, las funciones del organismo. Si hablamos de la sexualidad, entonces estamos hablando de un constructo, un elemento construido a través de toda la vida. Son elementos psicosociales, culturales, incluso económicos, que van a garantizar y que van a prevalecer mucho más allá de lo que es la parte corporal. Entonces, dicho esto, ¿qué es la sexualidad para el cristiano? Pues fíjense, no es solo el uso de la libertad en la esfera sexual. El cristiano no debe limitarse a considerarse como un ser libre, capaz simplemente de usar la sexualidad, sino que debe percibir la sexualidad con un propósito. Como bien ha dicho el Señor, creced y multiplicaos. ¿Y qué significa crecer y multiplicaos? Significa que desde el inicio de la creación, Dios ya consideró la sexualidad y la genitalidad para las personas. Lo que ha hecho es darnos a nosotros la libertad de decidir, la libertad de poder decidir y tomar decisiones, voy a decir decisiones informadas, decisiones concretas, decisiones realmente vinculadas a la práctica de valores, las cuales van a significar un respeto, un compromiso con respecto a la otra persona en la cual se hace ese ejercicio de la sexualidad. Como decía hace un momento, en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis podemos recordar que dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y luego nos dice creced y multiplicaos. ¿Qué significa esto? En mí, en la otra persona está la imagen de Dios. Si en esa persona está la imagen de Dios, significa que en esa persona mi trato hacia ella debe siempre representar respeto, debe implicar responsabilidad, debe implicar la cordialidad. Entonces, el ejercicio de la sexualidad a la luz de este primer capítulo de la Biblia nos está hablando de que no es simple un ejercicio físico, no es solo un ejercicio corporal, sino que a través de esa expresión de la sexualidad realmente estamos haciendo también una expresión de respeto hacia la otra persona. Pero luego habla de crecer y multiplicar, es decir, hay un propósito, hay una razón. La sexualidad tiene un propósito y es lo que nos plantea la palabra desde el inicio. Aquí pueden surgir algunas dudas o algunas inquietudes, y la primera será: ¿cuáles son los valores que deben guiar la conducta del cristiano, sobre todo en torno a la sexualidad? Yo pudiera tal vez destacar alguno de ellos, hablar acerca del amor, el compromiso, la comunicación, el respeto, la procreación responsable, la disciplina, la fidelidad, incluso el dominio propio. Son estos valores que el cristiano, al ponerlos en práctica, realmente está acercándose a completar o a cumplir su propósito o el propósito que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Si habláramos acerca de compromiso, ¿de qué estamos hablando? Una relación íntima, una relación de respeto, una relación de entrega. Y si hablamos de respeto, estamos hablando de identificar en el otro la imagen de Dios. Pero finalmente, si hablo de disciplina como un valor cristiano para el ejercicio de la sexualidad, estoy hablando de la fidelidad, estoy hablando del compromiso, de esa entrega, esa convivencia que tiene uno con respecto a la otra persona. ¿Por qué son entonces importantes estos valores? Yo creo que podemos encontrar varias respuestas, ¿sí? Yo quisiera compartir con ustedes mi respuesta. Y la primera es que va a fortalecer ese carácter de cristiano. Luego va a darle los elementos para saber cómo huir de la tentación que está permanentemente a nuestro alrededor. Nos va a ayudar a resistir la fragilidad de la carne. Y es que esa forma en la cual el mundo nos presenta el comportamiento del hombre, el comportamiento de la mujer o las variaciones, debe provocar en nosotros un carácter de resistir y saber entonces tomar las mejores decisiones.
Finalmente, estos valores cristianos deben conducirnos al vínculo familiar, a resaltar lo que es primero un noviazgo, luego el matrimonio y finalmente la familia. Es decir, hay toda una relación, hay todo un vínculo, hay toda una cadena entre estos elementos a través de los cuales el ser humano, en este caso muy particular, el cristiano, puede hacer esa expresión de su conducta en la esfera sexual. El Espíritu Santo nos invita a vivir plenamente nuestra sexualidad con valores cristianos. Permítame compartir con ustedes algunos textos bíblicos que tal vez pueden servirnos como de orientación o de guía al analizar esta temática. El primer tema lo encontramos en el segundo libro de Timoteo, los capítulos 1 y el versículo 7, el cual nos habla acerca del autodominio que debe tener todo individuo. ¿En qué medida tú, el otro, la otra persona, yo somos capaces de autodominarnos? Es decir, tener claro que nuestro cuerpo debe ser siempre producto de un autodominio. Luego encontramos en el libro de Corintios, 1 Corintios 3:16, algo que hemos repetido muchas veces, pero yo tengo que siempre cuestionar. ¿Entendemos lo que significa? 1 Corintios nos dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esa fortaleza, ese fuego arrollador, es eso que nos da la vitalidad. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo, significa que debo darle la importancia, el valor, debo recordar siempre cuál es su papel dentro de mi vida y dentro de la vida de la humanidad. El Espíritu Santo es ese obsequio que nos dio el Señor a su partida, es decir, ese que nos consuela, ese que nos acompaña. Entonces, como dice Corintios, es el templo del Espíritu Santo. Finalmente vemos lo que nos dice el libro de Santiago, Santiago 1:5. Cuando nos hace falta algo, cuando nos hace falta la guía, ¿qué tenemos que hacer? Buscarla. Significa que tenemos que buscar esa sabiduría, y esa sabiduría la encontramos en la palabra del Señor, que es siempre eficaz, que siempre completa, que siempre nos va a guiar hacia lo que haga falta para cada uno de nosotros. Dice la palabra, somos libres, pero no todo nos conviene. Es decir, tengo la libertad, pero cuidado, ¿qué es libertad? Libertad no significa actuar de una forma independiente, significa actuar de una forma autónoma. Autonomía, asumo las consecuencias de mis actos. Autonomía, sé que mis acciones tienen efectos sobre los demás, así como la tienen sobre mí. Entonces, el ejercicio de la sexualidad para el cristiano y para cualquier otra persona debe siempre considerar las consecuencias que ésta puede tener en la vida propia, en la vida de las otras personas, en las consecuencias que ésta puede tener. Por eso, resalto nuevamente los valores que son importantes poner en práctica. Ojalá cada persona pueda hacer ese análisis, cada joven pueda hacer ese análisis de cuál es su papel dentro de su entorno familiar, social o incluso personal. Tus acciones tienen una consecuencia. Cuando hablamos acerca de ese ejercicio pleno de la sexualidad, pero con valores cristianos, no se trata de algo que tengo que hacer en este momento o mañana solo porque los demás lo están haciendo. Se trata de una acción que ha sido pensada, que ha sido reflexionada, que ha sido meditada y sobre todo que toma en consideración los puntos de vista, las consecuencias, los efectos que pueden tener sobre otras personas. Yo quiero invitar a los jóvenes a que en ese ejercicio de su libertad que les regala el Señor, también asuman las consecuencias de sus acciones. Es decir, tenemos que combinar nuestra libertad con nuestra autonomía. Todo lo que hacemos siempre tiene una consecuencia. Hoy, mañana, pasado, lo que yo hago tiene una consecuencia. Y esa consecuencia entonces va a servir para conducirme por el camino correcto o tal vez puede desviar el camino. Puede acercarme a la salvación, pero también puede tener consecuencias contrarias, consecuencias negativas. Por eso es importante, pidamos siempre la sabiduría al Señor. Guiémonos siempre por lo que el Señor nos plantea. No lo veamos en función de lo que es moderno o lo que es antiguo. Veámoslo en función de lo que es lo correcto. No lo veamos en función de lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene. Veámoslo en función de lo que para mi familia, para mí, para mi entorno, para la sociedad, realmente le da sentido. ¿Y por qué nuestra sociedad se ha mantenido, a pesar de las dificultades, se ha podido mantener a través de tantos años? Porque tenemos normas, tenemos guías las cuales nos guían. Y esas normas
pues sí, pueden ser a veces complicadas o difíciles de cumplir, pero están ahí justamente para que nosotros podamos aceptar y cumplir reglas establecidas. El Señor nos guía y nos fortalece, el Señor nos muestra el camino, el Señor nos regala su sabiduría. Pidámosle siempre esa sabiduría al Señor. Hola nuevamente, jóvenes. Interesante la temática que acabamos de compartir. El Espíritu Santo me invita a vivir plenamente mi sexualidad con valores cristianos. Igual que si hubiéramos estado en la catequesis, este es el espacio de las preguntas, entonces estamos recibiendo preguntas a través de nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a ver cómo podemos compartir algunas de las respuestas. Bien, nuestra primera pregunta dice, ¿cuándo empezamos a vivir la sexualidad? ¿Cuándo empezamos a vivir la sexualidad? Fíjese, antes de que usted nazca, usted ya está viviendo sexualidad. ¿Y cómo lo está viendo? Sus papás ya están decidiendo si el cuarto lo pintan de rosado o de celeste. Ya están decidiendo si van a comprarle un carrito o una muñeca. Ya están decidiendo su nombre. Es decir, antes que usted nazca, usted ya está haciendo ejercicio de la sexualidad. No directamente, no propiamente usted, sin embargo, quienes están a su alrededor están haciendo ese ejercicio de la sexualidad. Significa que usted empieza la sexualidad incluso antes de nacer. Cuidado, tal vez lo que usted quiere saber es cuándo usted empieza su genitalidad, pero nuevamente es lo mismo. Desde el momento que usted nació, ya el médico dijo es varón, es niña. Es decir, desde ese momento ya está en ejercicio esas funciones. Sí, claro, esas funciones tal vez no tienen total conciencia por parte suya. Sin embargo, en la medida que vamos creciendo en edad, creciendo en experiencia, entonces empieza a tener mayor impacto en nuestra vida, mayor impacto en nuestro comportamiento. Entonces la sexualidad es un elemento de nuestra vida que vivimos o que ejercemos incluso desde el momento de nuestra concepción. Bien, otra pregunta dice, ¿qué debo hacer como joven para respetar a mis compañeros cuando están tratando temas de sexualidad? Ok, ¿qué hacer? No sé si la respuesta es qué hacer o cómo actuar, porque cómo debo actuar, ojalá sea con responsabilidad, ojalá sea con madurez, independientemente de la edad que pueda tener la persona. Importante que esta temática se vea con madurez, se vea con seriedad, sea el niño de 5 años o niño de 10 o el adolescente de 12 que tal vez ya empezó sus cambios físicos, o incluso ese adulto de 20 años que ya está pensando en el matrimonio. En toda etapa, entonces es importante que el tema de sexualidad se vea siempre con seriedad y con compromiso, con responsabilidad, porque tal vez es un elemento importante y también pensando en sus consecuencias. Ok, parece que hay mucho movimiento en las redes sociales y la siguiente pregunta es ¿cómo debemos vivir en pareja? Ok, hablamos hace un momento acerca de los valores. Entonces, valores como amor como punto de partida, respeto, responsabilidad, compromiso, entrega, fidelidad, son valores que son fundamentales y son importantes para poder aplicar en esta vida en pareja. Recordemos, en el otro está la imagen de Dios. Significa que si la imagen de Dios está en esa otra persona, es importante que yo la valore, la considere, la respete y sobre todo a nivel de pareja que considere la fidelidad, es decir, una entrega única, un compromiso único con esa persona. Ok, seguimos viendo y ahora nos preguntan que si el polimatrimonio es de la iglesia todavía. Bien, recordemos hay algunas culturas en las cuales el hombre pudiera tener más de una esposa, ¿cierto? Eso sucede en otras culturas, tal vez más de tipo oriental, no es una costumbre en la cultura occidental. Sin embargo, nos consideramos lo que plantea nuestra iglesia, la iglesia católica, y pues no es parte de la práctica en nuestra iglesia el polimatrimonio, aunque sí puede suceder en otras culturas con explicaciones muy bien establecidas. No es un juego, no es un desorden, sino que responde a patrones muy bien establecidos en aquellas culturas. Bien, esta pregunta nos viene de algunos de los catequistas y nos dice hasta dónde como catequista debo involucrarme si va a alguna situación de riesgo con el joven. Fíjense, el catequista debe compartir experiencias de vida. El catequista debe ser el guía en la formación cristiana de ese niño, esa niña, de ese adolescente.
Si bien es cierto, los padres en casa cumplen una parte, el catequista desde la iglesia pues va a cumplir otra parte, comunicando elementos de la doctrina cristiana. Entonces, ojalá ese catequista sepa con buen juicio decidir si una situación de riesgo es algo que él solo debe abordar, o sea, una situación que tal vez debe primero involucrar a los padres para que también ellos participen en esa situación de riesgo. Situación de riesgo física, situación de riesgo social, situación de riesgo en cuanto a conducta sexual, en cuanto al grupo de amistades. O sea, ¿en qué tipo de situación de riesgo? Hay una situación en la cual el catequista solo puede, en conjunto con el joven, buscar primero la causa de la situación y luego la solución. Algunas situaciones el catequista solo la puede hacer, pero también es cierto que habrán otras situaciones que el catequista deberá vincularse con otra persona, bien sea los padres o el propio sacerdote, para que él maneje la situación que está sucediendo. Que seguimos viendo otra de las preguntas, y esta vez nos dice, ¿qué dice la Iglesia sobre la identidad de género? Aquí hablamos un momento de lo actual, lo moderno o lo antiguo. Fíjense, la identidad de género siempre ha existido. Siempre ha existido el comportamiento propio del varón o el comportamiento propio de la chica. ¿Sí? Eso es algo que existe. Sin embargo, da la impresión que en este momento, voy a llamarla en esta actualidad, en esta modernidad, algunas personas han considerado que hay que hacer algún tipo de distinción y utilizan conceptos anteriores para explicar o justificar algunas cosas que se dan en este momento. Una ideología de género o una modificación, una alteración de lo que es el comportamiento del hombre o de la mujer, es decir, para la iglesia no, para la iglesia está vedado. ¿Y por qué está vedado? Porque hay cosas ya establecidas y hay cosas que ya nuestra sociedad conoce como tal y no responde a criterios de una persona o no corresponde al deseo de una persona. Es decir, las normas sociales no las hace un grupo, las hace la sociedad en términos generales. Entonces, ¿qué nos dice la sociedad? Ya existe ese comportamiento propio de cada uno de los géneros. Entonces, ¿qué estamos encontrando en esta modernidad? ¿No? Que algunas personas quieren alterar o quieren justificar algunos comportamientos, pero usando conceptos anteriores. ¿Sí? Entonces, hay que considerar esto con mucho cuidado y con mucha seriedad. Nuestra siguiente pregunta habla acerca del sexo antes del matrimonio. Si es que el sexo antes del matrimonio nos permite una unión verdadera en la familia. Fíjense, si realmente hay compromiso, si realmente hay responsabilidad, qué fácil será esperar al matrimonio para dar una evidencia clara a la otra persona de esa vinculación, de esa cercanía, de esa fidelidad, de esa lealtad que habrá con él o con ella a partir del matrimonio. ¿Qué pasa cuando la actividad sexual se convierte en el centro y al punto que hacemos esa práctica antes del matrimonio? Es probable que estemos desvirtuando lo que es el matrimonio y desvirtuando lo que es la familia. Estamos poniendo estos dos elementos como segundo plano y no en el primer plano. Este tema referido y esta pregunta, es generada por adolescentes que participan del curso de confirmación. Tengo que decirles, sí es cierto, usted está en una etapa de vida, muy conflictiva, muy problemática, porque donde quiera que vayan las canciones, las películas, las modas, todo parece que está incitando a conducta sexual. Entonces, como todo parece que está incitando a conducta sexual, parece que todo está incitando a actividad sexual antes del matrimonio. Sin embargo, desde la iglesia, desde nuestra catequesis, desde nuestro fundamento de familias, desde nuestro fundamento como individuos, como personales, como miembros de la comunidad, tenemos que decir que una familia debe tener primero como centro lo que es el amor o la fidelidad, no el sexo, no la actividad sexual. Entonces la actividad sexual sí es importante, es parte de ese proceso, sin embargo no es el centro. Por eso, al responder a esta pregunta, ¿el sexo antes del matrimonio nos permite una unión verdadera? No, lo que permite la unión verdadera en la familia es el amor. Lo que permite la unión verdadera en la familia son los valores. Luego vendrán los otros elementos, el elemento sexual, el elemento económico, el elemento social. Esos son elementos agregados, pero el punto de partida siempre son los valores dentro del grupo familiar.
Hagamos una pequeña pausa para luego continuar con otros detalles. Bueno, continuamos con las preguntas que recibimos en redes sociales y esta vez pregunta una persona: ¿qué pasa si llego a casarme no siendo señorita? Fíjense, para la iglesia, si bien es cierto, la iglesia nos plantea el valor de la castidad como un elemento importante en el comportamiento de las personas y que muchas veces se plantea o se presenta a través del matrimonio como esa donación que hace bien sea el hombre o la mujer a su pareja. También es cierto que la iglesia nos da la oportunidad de la reconciliación cuando lo que hemos hecho tal vez podamos sentir que no es correcto, ¿sí? Entonces, a través de la reconciliación tenemos estas opciones. Yo conversaba con el sacerdote Elkin Núñez, que nos planteaba algo interesante. Si bien es cierto, la iglesia nos presenta llegar castos al matrimonio, también está el hecho de que la persona pudiera tal vez ya no sentirse a gusto con haber tomado una decisión antes de tiempo, y a través de la confesión, a través de la reconciliación, pues la persona declara esa mala decisión que tomó en un momento determinado, y a través de la absolución, pues la iglesia le permite o le da esa reconciliación a la persona. Es decir, no es un impedimento no ser señorita, no ser virgen al momento del matrimonio. Eso no es un impedimento. La iglesia no va a establecer eso como un impedimento. Y justamente por eso la iglesia entonces nos da la opción a través del sacramento de la reconciliación o la confesión. También tenemos que ver, hay algunos ritos y algunos símbolos que utiliza la iglesia. El aro, la sortija de matrimonio es un símbolo, el vestido blanco es un símbolo, el velo es un símbolo de pureza, un símbolo de compromiso total. El aro nos habla de esa fidelidad, cierto, son símbolos importantes, pero más importante para la iglesia es la persona que el símbolo. ¿Sí? Entonces, este mensaje es importante para ustedes, muchachos. Más importante es usted como persona que los símbolos que la iglesia tal vez pueda establecer o que la sociedad pueda plantear. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿qué pasa si llego a casarme no siendo señorita? ¿Estás casándote por amor? ¿Estás convencida de esa decisión? ¿Tienes el propósito de continuar fielmente con esa persona que hayas escogido como tu esposo? ¿Son esos tus propósitos? La iglesia te da la bienvenida y te felicita por esa decisión. Es decir, no ser señorita no es un impedimento. Una decisión tomada en un momento determinado, por las razones que sean, no es el impedimento para que esta persona pueda entrar al matrimonio. Bien, esta pregunta está junto con otra, y esta persona, bueno, habla acerca de las vivencias y de las diferentes perspectivas que ha tenido, y bueno, finalmente habla acerca de la definición de la castidad. Pues eso, es esa pureza no solo en cuerpo, también en el alma. Es una pureza a través de los comportamientos. Entonces, esa pureza, esa castidad tiene un alto valor, pero cuidado, ¿sí? A veces lo entendemos mal. No ser casto no será impedimento, siempre y cuando usted pase por ese proceso de la reconciliación, por ese sacramento de la confesión, y reconozca o acepte que esa decisión que tomó anteriormente en su conducta sexual, pues necesita ser corregido. Bien, la siguiente pregunta nos habla acerca de por qué ha sido un tabú el tema de sexualidad dentro de la iglesia. No, yo creo que no, el tema de sexualidad no ha sido un tabú dentro de la iglesia. La iglesia lo ha hablado, la iglesia lo ha discutido, nuestros sacerdotes lo presentan, los catequistas lo presentan. Este es un tema recurrente dentro de la esfera de la iglesia. Lo que pasa es que tal vez queremos escuchar lo que nos interesa y no queremos escuchar lo que nos plantea la iglesia. Recuerdo hace un tiempo atrás el Papa Francisco dio una declaración en torno a la esfera sexual y los medios de comunicación alteraron o tergiversaron lo que dijo el Papa. Entonces, por eso es importante y por eso la iglesia es muy precavida y muy prudente
Y cuando hace algún tipo de aseveración o comentario en la esfera sexual, lo hace producto de mucho análisis, de mucha discusión, de mucha revisión y de mucho compartir con otras personas que le van a dar noticias, información clara que pueda entonces compartir desde el punto de vista eclesial. Entonces, el tema de sexualidad no es un tabú para la iglesia lo aborda, pero lo aborda siempre recordando y respetando los principios y los valores que deben regir el comportamiento de los individuos, igualmente de la sociedad. Ok, llegando al final de nuestros cuestionamientos, pregunta alguien: ¿por qué los jóvenes confunden el amor con el sexo? Y yo creo que aquí parte de la responsabilidad está en los medios de comunicación social, está en algunos artistas que venden la idea de que la actividad sexual es sinónimo de el amor. Entonces los jóvenes lo confunden no por ellos mismos, sino porque es lo que han aprendido de su entorno. Su entorno les ha mostrado que quien ama tiene entrega y tiene actividad sexual. Entonces ponemos juntos algo tan íntimo, tan personal, tan definitivo en algunos casos como la actividad sexual, junto con una expresión de dicho sentimiento que es el amor. Entonces lo confundimos porque no tenemos información, lo confundimos porque, lógico, no preguntamos, lo confundimos porque la sociedad nos bombardea permanentemente con elementos confusos. Lo vemos en las películas, ahora lo vemos hasta en las cómicas, lo vemos en las telenovelas, lo escuchamos en las canciones, lo leemos en los libros. Entonces permanentemente estamos siendo bombardeados por los temas de amor y sexo, presentados como uno solo, presentados como el mismo. Entonces, presentado de esa forma, lógico, el muchacho, el adolescente, que no tiene experiencia, que no tiene mucho conocimiento, que no ha hecho muchas preguntas, fácilmente puede confundir estos dos elementos. De ahí que fíjense, una de las frases que se usa mucho es la prueba de amor. ¿Cuál es la prueba de amor? La actividad sexual. Entonces, ¿es una prueba de amor o una prueba de sexualidad? ¿Qué tipo de prueba es? Entonces, por eso decía, confundimos, ponemos como si fueran los mismos elementos sexo y amor, cuando en realidad son dos elementos diferentes, pero nos bombardean constantemente con esta temática. Bien, alguien escribió, y tenemos que compartirlo, o sea, queremos compartir todo lo que está escrito. Alguien escribió una frase que nos llamó la atención y llamar la atención la frase, porque lógico, uno no está escrito en español, está escrito en otro idioma. Entonces, bueno, por simple curiosidad, buscamos la frase, la encontramos como parte de una canción, y luego la canción la encontramos como una historia por la cual atraviesa un joven adolescente que se integra a un centro educativo. Lo curioso, cuando vemos la descripción de los personajes en dicho programa, hay un personaje que tiene graves conflictos emocionales, hay un personaje que ha intentado suicidarse, hay un personaje que por los niveles de ansiedad pues también es tartamudo, hay un personaje que en cierta forma ha sido rechazado por sus padres. Entonces, viendo este video, nos damos cuenta que hay una cantidad de conflictos emocionales en las personas que participan en él, de acuerdo es la trama del video. Sin embargo, la conducta sexual de las personas en este video nos habla de cero compromiso, nos habla de cero responsabilidad, nos habla de conductas de riesgo, pensando en infecciones de transmisión sexual y otro tipo de situaciones, nos habla de no valorarse como individuo y no valorar a las otras personas. Entonces, este comentario que hace la persona, esta frase que escribió la persona, entre estas preguntas que estamos compartiendo, pues nos llama la atención, porque yo preguntaría, ok, ese joven que escribió eso, ese adolescente que escribió eso, está haciendo un llamado de atención, está haciendo, como decía el título del libro, está haciendo un grito desesperado por ayuda o por auxilio. ¿Sí? ¿Qué significa para esta persona esa frase? Esa frase
vincular toda la historia, ¿sí? Toda la historia a su alrededor. Yo lo interpreto como una forma de decir, quiero hablar de lo que me inquieta, quiero hablar de lo que me preocupa, y aquí tengo que decir, ojalá ahí estén los catequistas, ojalá ahí estén los sacerdotes, para que sean el escucha, pero no la escucha que juzga, sino la escucha que comprende la situación por la cual atraviesan tantos jóvenes en nuestra comunidad, que tantos jóvenes en las diferentes parroquias, que muchas veces lo vemos retraídos, lo vemos callados, pero también podemos ver el otro extremo, podemos verlos muy agresivos, muy violentos, pero en realidad lo que están haciendo es pidiéndonos ayuda y pidiéndonos consejo. Tomo esta frase para decirle un llamado de atención, un mensaje a los catequistas e igualmente a los sacerdotes: escuchemos más. Yo sé que lo hacemos, pero escuchemos mucho más a los muchachos, escuchemos no únicamente sus palabras, escuchemos también sus acciones. Sus acciones muchas veces dicen mucho, muy retraído, muy callado o muy explosivo o muy comunicativo. Algún mensaje de ahí, y es importante que podamos considerar estos aspectos. Para finalizar, me quedo con este último comentario, y dice la persona: no tengo preguntas, mis valores son sanos y no deseo faltar a ellos, aún no pienso en la sexualidad. Entonces, si recuerdan uno de los primeros comentarios que hacíamos en torno a la sexualidad empezó desde el momento en que usted fue concebido. Desde ese momento, sus cromosomas se unificaron para decir si usted es varón o si es hembra, ¿sí? Entonces significa que la sexualidad se está expresando en usted desde el momento de su concepción. La persona dice: no pienso en la sexualidad, pero la persona se viste, sea hombre o sea mujer, se viste como hombre o como mujer. La persona realiza un tipo de actividad, sea estudiante, sea trabajador, realiza actividades deportivas. Entonces la sexualidad está presente en las cosas que hace. Entonces, cuidado, decir que no pienso en sexualidad, realmente la persona no piensa en genitalidad, tal vez no está pensando en genitalidad, pero sexualidad lo está expresando durante toda su vida, ha estado expresando este elemento. Y luego dice la persona: mis valores son sanos y no deseo faltar a ellos. Yo tengo que felicitar a esta persona e invitar a otros jóvenes a que, igual que dice esta persona, que conoce acerca de valores y los pone en práctica, que hagamos nosotros mismos. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos crecido en ambientes donde los valores están a nuestro alrededor. Familias completas, familias incompletas, situaciones difíciles en la casa, situaciones muy holgadas en casa, no importa cómo sea, a nuestro alrededor están los valores, a nuestro alrededor hay modelos de valores. Entonces, en la medida que podemos cumplir con ellos, estamos realmente, como dice esta persona, fortaleciendo dichos valores y teniendo una vida sana, evitando siempre faltar a ellos. Sobre todo tratando de mantenernos dentro de lo que la Iglesia nos plantea como los modelos de vida aceptables, dignos de ser imitables, pero también de ser compartidos para que todos realmente construyamos una mejor sociedad y también una mejor Iglesia. Gracias por su atención, jóvenes. Bien, despidamos este momento que hemos compartido a través de esta plataforma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos dado esta oportunidad de escuchar acerca de tu palabra, acerca de tus enseñanzas y sobre todo de poder hacerlas parte de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú guíes la vida de cada uno de estos jóvenes, de sus catequistas. Te pedimos que tú seas la fortaleza en ellos y en sus familias. Que cada uno de ellos encuentre ese camino correcto, ese camino que los acerca a ti. Te pedimos, Padre, que tú siempre seas esa roca fuerte, que sobre ti podamos posar nuestros ojos, que tú siempre seas ese sostén que necesitamos en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles, para que realmente nuestro actuar refleje no lo que quiere la sociedad, sino lo que tú quieres, Padre. Tú quieres que seamos ejemplos, tú quieres que seamos modelos, tú quieres que seamos una fuente que comparta amor, que comparta fidelidad, que comparta compromiso. Te pedimos que tú nunca nos dejes solos, que tu mirada siempre esté sobre nosotros y que siempre seas ese complemento en los momentos difíciles de nuestra vida.
Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hasta luego, chicos, que estén bien. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis de confirmación. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.